de prensa y ahí vamos a estar, por supuesto. Pero ya está, ya tienen ese cambio. Ahora, ¿qué viene? Es lo que tenemos que analizar. Y para eso tenemos a nuestros invitados. Está el ingeniero Rómulo Mucho, que ha sido viceministro de Minas. Bienvenido, ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias, José. Un gusto saludarlo. Estamos con Raúl Artola, que es abogado y experto en gestión pública. Gracias por estar acá, Raúl, muy amable, bienvenido. Gracias, José. Y estamos con Enzo Helguera también, que es especialista en opinión pública y experto en derecho electoral. Gracias por estar acá. Gracias, José. Buenas tardes. Gracias. Cada uno en su diferente ámbito, ¿no es cierto? Sería interesante saber qué expectativas hay, si les genera alguna expectativa este resultado del referéndum, si les genera alguna expectativa, si consideran que influye en algo en lo que viene para el país ahora. Empezamos con usted, Raúl. ¿Qué le parece el resultado del referéndum? ¿Qué expectativas hay ahora que ya están las cifras del referéndum? Bueno, predecible en primer lugar, ¿no? Hubo una campaña mediática muy fuerte en los últimos meses a favor de la votación que hizo el presidente en su momento del sí y el no. Al final, ¿no? Las cifras lo demuestran, es un contundente resultado por lo que se esperaba. Y en cuanto a las consecuencias, bueno, en primer lugar creo que con la aprobación de la creación de la Junta Nacional de Justicia lo que se busca es más o menos parametrar y limitar la elección de los consejeros que van a elegir al final en un concurso público a los nuevos jueces y fiscales que van a llevar a cabo la decisión de emitir una sentencia firme en los casos delictivos. Bueno, respecto a esa primera pregunta, la reforma, yo creo que de hecho es bueno que haya salido el sí, porque antes los consejeros del antiguo Consejo Nacional de Magistratura eran elegidos prácticamente a dedo por distintas autoridades. Y ahora lo que se está haciendo es que estos consejeros sean elegidos a través de un concurso público. Algo más meritocrático, ¿no? Exacto. Sí, eso es más meritocrático. Puede ser saludable. Algunos piensan que el problema de esta Junta Nacional de Justicia es el hecho de que la mayoría de los que escogen ahora los consejeros son del Estado, ¿no? Presidente del Poder Judicial, presidente del Ministerio Público, de Contraloría, defensor del pueblo, etcétera. Pero bueno, esas son algunas opiniones, pero ya está el resultado. La cosa es ver ahora qué viene hacia adelante. Don Rómulo Mucho, ¿qué expectativas? Usted además es una persona que yo debo reconocer, tiene una visión del interior del país, ¿no es cierto? Porque recorre bastante el interior del país. ¿Qué expectativa le puede generar esto ahora? Lo que he visto en mi concepto es el rechazo en este momento al Congreso, rechazo a la clase política. Y como alguien decía que el presidente Vizcarra prácticamente está haciendo de outsider ahora. Y creo que ese es el sentir de toda la población. Ahora, de todo lo que discutimos para mí es prácticamente de lo mal que está diseñado el Estado, de la educación pésima que tiene nuestra población y que no le hemos dado importancia durante décadas. Por ejemplo, no puede ser que tengamos pues los departamentos, regiones. Eso es técnicamente pues mal diseño. Un Congreso que no representa prácticamente el sentir y que no ha dado resultados para resolver el problema de la pobreza. ¿Y dónde está? El tema de todas las discusiones es el tema de la pobreza. Y cómo estamos avanzando en eliminarlo, ¿no? Cuando no hay inversiones, cuando se ha paralizado todo, hoy la pobreza ha rebotado, ¿no? De 20.7 a 21.7, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque si nosotros ejecutamos políticas de Estado, ¿no? Con las inversiones y que la justicia acompañe a esto, prácticamente estaríamos hablando hoy día, no sé, 12, 13% de pobreza monetaria, ¿no? Hoy está encima de los 21.7, ¿eso qué quiere decir? Pues que nuestra discusión de todo lo que pasa, de la corrupción, de todos los males, del populismo, la corrupción, el narcotráfico, prácticamente están haciendo mella a un Estado. Y últimos meses, últimos años, hay un deterioro total de la economía, de lo que avanzaba, un retroceso. Ha habido un estancamiento y un retroceso. En todos los índices de competitividad hemos retrocedido, en el Doing Business del Banco Mundial también hemos retrocedido, y también estamos peligrosamente creciendo en el endeudamiento externo, ya está más o menos 25-26%, ¿no? Del PBI, y si llegamos al 30% prácticamente perderíamos el grado de inversión. Hay una expectativa, ¿no? Pero se decía que el Perú crecía este año menos del 3 punto y tantos por ciento, 3.3, 3.4. Según el BCR, por lo último que he escuchado a los directores del BCR, podemos llegar a 4 este año. No vamos a llegar a 4. 3.8. Lo escuché a Cuba, dijo, y Cuba no es gobernista. 3.8, ya prácticamente, ya sabemos la tendencia, a no ser que haya
no un milagro, ¿no? Ya no va a pasar nada. Porque sí, que ya estamos a cierre de año. Ya. Entonces, pero no necesitamos crecer a 4%, mi querido José. El Perú necesita crecer a más del 6%. Sí, claro. Que la inversión bruta entre privado y público tiene que superar el 27-28%. Sí, tenemos que tener un crecimiento permanente hacia arriba, además, más del 6%, para tratar de salir del problema. Esa es la tarea del gobierno. Hoy. Sí, pues. Y todo eso se ve reflejado en los resultados sin duda de hoy. Todo eso que nos dice el ingeniero mucho se ve, ese malestar de la población al interior y en la capital se ve, eso se ve reflejado pues en la votación, de hoy sin duda alguna. Enzo Helguera, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, sin lugar a duda, este ha sido un éxito de una reforma o de un grupo de reformas que el presidente de la República bien ha captado del clamor popular, que evidentemente son 4 de muchas reformas que necesita el Estado y que además es una promesa electoral que lo vienen realizando diferentes candidatos en todas las elecciones presidenciales que han habido, porque todos llevan la promesa de la reforma. Evidentemente hay muchas otras reformas que se quedan en el olvido, como la de educación, como la de sanidad y muchas otras. Pero él ha sabido captar, digamos, estos 4 puntos que además se han sumado a la coyuntura política. Por un lado, el tema de Odebrecht, el financiamiento de los partidos políticos. Por otro lado, el tema de los cuellos blancos y la evidencia de la corrupción en el tema judicial. Por otro lado, el Parlamento, que ha puesto pues su cuota para ganarse a pulso este tema de la no reelección y finalmente hasta terminar de algún modo saboteando el tema de la bicameralidad, que en un principio es algo sano en realidad, porque iba a permitir tener pues estas 2 cámaras que iban a cerca a muchos o similar a muchos países del mundo, Estados Unidos, Rusia y también acá en Sudamérica. Iba a permitir tener ese espacio de reflexión para que la Cámara, la que actualmente representaría al Parlamento tal y como lo conocemos, pues tenga cierto tipo de pensamiento más profundo, ¿no? y más experimentado además. Sin embargo, nuevamente por las ambiciones o los temas políticos se termina saboteando eso. Vizcarra sale a aclarar y tomar posición del tema y esto finalmente termina siendo una refrenda o un apoyo político al actual presidente, dado que él, recordemos, pues no ha sido elegido por el voto popular, ¿no? Entonces necesitaba este referéndum para poder tener un mayor apoyo político. Bueno, hasta ahora, con el resultado, ha tenido apoyo recontra mayoritario. Por supuesto. Hasta ahora. Claro, él no ha sido elegido, para que creo que claro, vale la pena subrayarlo, él no ha sido elegido por el voto popular como presidente, pero ha sido elegido por el voto popular como vicepresidente, porque lo que se presenta es una plancha, ¿no es cierto? Yo he escuchado muchas veces a algunos políticos, bueno, en el caso suyo no, pero algunos políticos con mucho interés decir, no, este señor cayó del cielo, no es cierto, no cayó del cielo. Cuando se elige en las elecciones nacionales, se elige una plancha de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Es una fórmula, ¿no es cierto? Y eso justamente para situaciones como esta, en que el presidente sale, entra pues el vicepresidente. Eso debemos tenerlo en conciencia. Pero normalmente, y disculpa que haga un pequeño paréntesis, claro. Normalmente en las gestiones presidenciales, recordemos la de Alan García y de todas las anteriores, ha sido una suerte de adorno este vicepresidente porque no ha tenido mayor influencia. Sí, claro. Sí, y ahora se termina convirtiendo la figura del vicepresidente en lo representante y evidentemente en lo que la democracia manda, ¿no? El juego electoral lo manda. Sin duda, en eso estamos de acuerdo. Raúl, le hago una pregunta que le hice a los panelistas anterior. Una de las cosas que se ha dicho sobre este referéndum, se ha dicho desde el Ejecutivo, desde quienes buscaban la fórmula sí, no, que es la que se ha terminado ahora, es que ese era el primer gran paso para la lucha contra la corrupción. Esa es la forma como se ha vendido sí, no. Así es. ¿Está usted de acuerdo? No al 100%, la verdad, porque hay un gran problema que muchas personas no toman en consideración al momento de hablar de corrupción. Yo te digo, desde que nací prácticamente me considero muy joven. Todo el día escucho corrupción, escándalos del gobierno. Todos los presidentes que han pasado a lo largo de mi vida están metidos en escándalos de corrupción. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso, es lamentable y hay un gran sector de la ciudadanía que rechaza totalmente estos actos. Pero aparte de la corrupción, que es algo que lamentablemente no se podrá eliminar en estos años, los que vienen a futuro, es la falta de información que tiene la ciudadanía respecto a las reformas, respecto a las leyes, respecto a los presupuestos, a las autoridades que involucran
que al final caigan en escándalos de corrupción, ¿no? O sea, esta reforma no va a ser, de todas maneras, la píldora que soluciona el problema de corrupción en el Perú. No lo va a hacer. Seguro va a haber ¿Crees que es corrupción. un primer paso? No, tampoco. Sí, ¿O no es un sientes primer que paso. tenga que ver directamente? Es un primer paso, como te digo, en la primera reforma, en la primera pregunta que se hizo, hay un interés por parte del gobierno en eliminar esa corrupción que está afectando gravemente al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, que lo hemos visto, lo hemos escuchado, ha salido el escándalo de los CNM audios, pero sí es un paso inicial, por así decirlo, para la lucha contra la corrupción, pero lo que más debemos nosotros hacer es invertir en la población, invertir en la educación, invertir en la información. Tenemos que ser una ciudadanía vigilante, atenta. Ahora que nos dice Raúl que efectivamente pues, los últimos presidentes están metidos en la corrupción, hay muchos países, yo diría que la gran cantidad de países, cuando tienen un problema serio, un problema que afecta al país en la integridad, por ejemplo, un tema limítrofe o un enfrentamiento internacional en la Corte Internacional, lo primero que hacen es llamar a los expresidentes, ¿no es cierto? Se llaman a los últimos 3, 4 expresidentes, se reúnen en Palacio, encabezando la reunión, por supuesto, el presidente actual, y llegan a consensos importantes. Mano, aquí, ¿qué hacemos? ¿Los reunimos a todos en Lurigancho? ¿Dónde reunimos a todos los expresidentes? ¡Qué vergüenza! Si tuviéramos un problema nacional y decimos que se reúnan los expresidentes, ¿a dónde los reunimos? En Lurigancho. Ahí los juntamos a todos. O nos vamos todos a ¿cómo se llama este penal para los presidentes que se está haciendo? Es que de verdad que es vergonzoso. No podemos hacer algo. Qué mal habla eso de nuestros mandatarios, ¿no? Puede sonar risible, pero es vergonzoso. Es muy vergonzoso. Es que la impunidad, perdóname, la impunidad pues nos ha embalsado. Ya esto había llegado al máximo, porque ya no daba más. Y esto viene pues de décadas atrás. La impunidad, la colocación de puestos, el manejo de jueces y fiscales, las autoridades, todo el sistema de corrupción que ha invadido al país. Si no leamos la corrupción de Quirós, o cuando se jodió el Perú, o leamos también el libro famoso ¿Por qué fallan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? De Robinson y Acemoglu. Está ahí clarísimo, ¿no? Y los montos en los que se van, según el Banco Mundial o el FMI, están hablando de casi 5% del PBI anual. Y eso es inmenso. Estamos hablando de casi 30.000 millones de soles, aunque la Contraloría ha salido último, que es más o menos 12.000 millones de soles. No, esa fue hace como 4 años atrás. Claro, no, estamos hablando de casi 30.000 millones de dólares, 2 soles que se van. Imagínate, José, que los problemas que resolveríamos con esos 30.000 millones de soles, ¿no? Del problema de la educación, el problema de la infraestructura, del tráfico, de todo. Hoy todo está destartalado. Si hace unos 20, 30 años se construyeron, es realmente penoso visitar un hospital hoy día, hasta una comisaría. Hoy está que se deshace, se cae a pedazos. Sí, pero toda la plata se la lleva la corrupción. No hay para mantenimiento, no hay presupuesto. Y todo el mundo quiere ganar más, José. Todo el mundo necesita ganar más. Es que todos necesitan. Y entonces hay que generar pues, más recursos. Les pido unos resultados y qué podría venir de aquí en más. Era el turno de Enzo, ¿no es cierto, Enzo? Bueno, justo antes de ver este avance estabas consultando sobre si creemos en que esto va a solucionar de algún modo los temas relacionados, por ejemplo, a los temas de la corrupción, ¿no? Básicamente, una de las preguntas que es acerca del financiamiento de los partidos políticos podría de algún modo abordar este tema, toda vez que, si bien es cierto, la norma actualmente regula que ya no sea una empresa privada la que financie, que ya no hayan estas famosas organizaciones, llámese ONGs o fundaciones, sino que sean personas naturales las que hagan las donaciones, pero de uno u otro modo, y aún con esta ley va a haber siempre esta situación del pitufeo o de temas que ya hemos estado viendo, ¿no? Actualmente. Pero hay aún otro tema más preocupante retrocediendo, porque acá hay una responsabilidad no solamente política de quienes están en ejercicio, sino también tradicional respecto de las instituciones, por ejemplo, los partidos políticos. Porque son los partidos políticos los que de algún modo
muchas veces se entornillan a un entorno por diferentes generaciones. Son los candidatos jóvenes o maduros que no llegan a tener espacios políticos, se terminan abriendo, terminan haciendo sus propias organizaciones, terminan captando a personas que no han tenido formación política y finalmente no hay una coincidencia ideológico-doctrinaria, no hay una conciencia de ciudadanía y quienes están entrando muchas veces a los cargos es más por temas económicos antes que por historial partidario, que por formación dentro de la casa partidaria. Nos queda claro ahí, por ejemplo, la abrumadora mayoría fujimorista, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. De esa gran mayoría que empezó con 73, ¿cuántos son fujimoristas? Es decir, ¿cuántos son de Fuerza Popular? Por supuesto, es un porcentaje mínimo. La mayoría son invitados, ¿no es cierto? Ahí yo quería aclarar un punto. Y son tan invitados, no son tan invitados que ya muchos están yendo ya, no quieren. El propio presidente del Congreso es invitado. Y el presidente del Congreso ya se está mechando con su propia bancada, ¿no? Y lo llama a crear puentes, es bien chistoso. Yo quiero solamente precisar un punto respecto a lo que dijo mi compañero acá sobre la ley de organizaciones políticas, de financiamiento de organizaciones políticas, ¿no? Lo que hay en esta reforma que ya fue aprobada, virtualmente aprobada, pero bueno, entre nosotros sabemos que ya va a ser aprobada, está aprobada, es que ya existe una ley previa aprobada el año pasado, en noviembre, donde se bancarizan los aportes, se sanciona administrativamente a los financiamientos ilícitos, pero acá hay dos cambios principalmente, ¿no? El primero no es que solamente las empresas privadas ya no van a aportar a la campaña política. Que es importante, ¿ah? Que es importante. De hecho, lo que va a pasar ahora, que ya está aprobado, es que los espacios en televisión y radio van a ser financiados por el Estado a través de la franja electoral. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque el presupuesto de los partidos políticos mayoritariamente se iba en la publicidad en radio y televisión. Estamos hablando de un 70%. Eso está en transparencia, está en la OMPE. Un partido político puede tener hasta 60 millones de dólares de financiamiento. Obviamente son partidos grandes, en comparación los chicos es menos, ¿no? Pero lo que va a hacer es que este presupuesto de 60 millones, el 70% normalmente se va en esa publicidad de radio y televisión. Entonces ya no hay necesidad de los partidos en tocar las puertas al privado para pedirle, oye, financiame mi campaña, o dame un espacio público y yo después te ayudo en algo, que es lo que lamentablemente se hace en la práctica. Esto es como una medida del Estado que busca más o menos disminuir el presupuesto necesario para una campaña política y enviarlo todo a la franja electoral. El segundo cambio importante que amerita esto sobre el financiamiento de organizaciones políticas es que por primera vez va a haber una sanción civil y penal en cuanto al financiamiento ilícito de los partidos. Ahora, ¿qué es lo importante en este tema? Que hace 3 días el Congreso aprobó un dictamen sobre las sanciones del financiamiento ilícito de los partidos políticos, lo cual puede contravenir. No necesariamente de una manera general, porque acuérdense que la Constitución es la norma madre de todas las demás normas que vienen abajo. Eso es un dictamen que va a ser observado además. Pero ya lo anunció el presidente, ya lo anunció el presidente, lo anunció Salaverry, lo anunciaron los congresistas. Va a haber de todas maneras una reconsideración. Pero esta reforma aprobada constitucionalmente, lo que va a venir después va a ser crear un reglamento respecto a esas sanciones civiles y penales que conlleva el financiamiento ilícito de los partidos políticos. Entonces va a haber un mejor control. No va a permitir que los partidos busquen financiamiento para después pagarlo con algunos favores, ¿no? Terminamos con usted, ingeniero. El punto más importante y fundamental para mí es que ya no vas a comprar voto. Porque se compra voto, se compran las firmas y es un clientelaje pues, nefasto. Pues. Por eso tenemos la calidad de congresistas que tenemos, la calidad de gobernadores, todo. O sea, ¿quién invierte más? ¿Quién pone más plata? Prácticamente ha comprado al elector. Entonces ya no, que gane el que tiene mejor propuesta, que gane, que haya un coteje de propuestas. Eso creo que va a ser importante, pero yo no estoy seguro si estas medidas van a hacer que no les tiren la mano al privado. Porque no solo se les tira la mano al privado para la publicidad. Acuérdate que puedes hacer los mítines, todavía los mítines cuestan. O sea, sí, claro, no, y además el que es corrupto y está metido no por un afán político, sino por un afán de corrupción, va a seguir estirando la mano. Sí, y va a seguir estirando la mano con cualquier pretexto. Ya no será la publicidad en los medios, serán los viajes, serán los mítines, serán cualquier otra cosa.
pero Es creo que por ahí exactamente no se lo acaba. que te mencioné antes. O sea, estas reformas no van a ser la pastilla que solucione el problema de la corrupción en el Perú. Correcto. Sí, Pero definitivamente. sí es un paso importante. Eso, Sí, creo es que un paso no importante, se puede ¿no? resolver de noche a la mañana el problema de años que viene, ¿no? Esto sí va a ser un primer paso fundamental para el futuro. Yo al menos estimo, como ingeniero, digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sincerar. ¿Y cómo combatimos la corrupción? Primera condición es que los líderes, el congresistas, toda la plancha presidencial y las más altas autoridades no sean corruptas, porque es primera condición y que sea pues eso, el ejemplo para el resto, ¿no? Y para Bueno, aplicar fuera. las sanciones. Bueno, fuera. No, pero Bueno, tenemos fuera. que lograr eso, José. Ojalá se logre Tenemos algún que día. lograr eso, José. Y Yo con creo que más- este referéndum no lo va a lograr de la noche a la mañana, pero... con más cultura, con más... Otro tema muy importante es que no hay identidad. Tenemos que recuperar la identidad, el orgullo, el amor propio. Porque un hombre que tiene orgullo, una ciudadanía, por lo menos piensa 2 veces para corromper o para caer en la corrupción. Es verdad. Además, el hombre que es honesto, trabaja duro, tiene medios, tiene condiciones y no tiene por qué estar pidiendo a otro. Estirando más. Le agradezco mucho a los tres. Gracias, muy amable. Gracias por Muchas haber gracias, estado con sí. nosotros aquí en el programa analizando este tema. Son las 6 de la tarde con 31 minutos, señores. Seguimos en esta jornada especial de Exitosa Perú, de lo que ha sido una nueva fiesta electoral. Corte y regresamos.